continuación vamos a realizar un algoritmo que nos permitirá comprender el tema de arreglos. Leamos el siguiente enunciado. Dice, Pedro es un antioqueño emprendedor y ha decidido ser un comerciante independiente. Para iniciar su negocio comenzará vendiendo portátiles y para ello tiene una lista de aproximadamente 100 clientes para visitar. Aunque el negocio apenas está iniciando, él quiere ser muy organizado en su negocio y requiere que le elabores un sistema que le permita almacenar la siguiente información de sus clientes: cédula, nombre, teléfono, cantidad de portátiles comprados por cliente y saber si ya visitó un cliente o no. Cuando la información se encuentre almacenada, el sistema deberá mostrarle la cantidad de portátiles vendidos. Bueno, vamos entonces a iniciar a resolver el problema. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? El análisis. En el análisis escribamos entonces lo que vamos a hacer. Pues, como siempre, vamos a capturar la información. Vamos a almacenar dicha información. Y luego vamos a hacer los cálculos respectivos. En este caso vamos a calcular la cantidad de portátiles vendidos. Bueno, ¿qué información vamos a capturar? Pues ya nos dijeron, la información de los clientes. ¿Cómo vamos a almacenar la información? La sugerencia es que utilicemos un arreglo. ¿Por qué un arreglo? Porque vamos a tener 100 clientes y de cada uno de los clientes pues vamos a tener esta información. Para que nos demos una idea más clara sobre el uso del arreglo, voy a mostrarles una hoja de cálculo y allí voy a tratar de que nos hagamos una idea de cómo quedaría organizada la información. Miremos entonces la hoja de cálculo. Es esta. La propuesta es la siguiente. Recuerden que cada algoritmo tendrá su lógica. Que tengamos por cada fila, tengamos el cliente respectivo. Entonces yo sé que en la fila 0, recuerden que los arreglos inician con el índice 0, voy a encontrar la información del primer cliente. Luego, en cada columna voy a tener la información que me piden que almacene. ¿Qué cuál es? El nombre, la cédula, el teléfono, el portátil y si lo visitó o no. Recordemos la teoría de los arreglos. Sabemos que los arreglos entonces inician en el índice 0. Es decir, que para el cliente 1, el nombre en qué posición va a estar. Va a ser indicada por la fila 0, la columna 0. La cédula, vamos a conservar la fila, o sea, la fila se mantiene porque estamos hablando del mismo cliente y lo que nos va a variar son el número de la columna respectiva. Entonces, vamos a darle solución al algoritmo planteado utilizando esta lógica. Usted dirá, pero yo no quiero colocar el nombre en la primera columna, sino la cédula. Recuerden, es la lógica que voy a utilizar en este caso. Ya ustedes más adelante mirarán cómo lo resuelven. Lo pueden intentar de la lógica que ustedes lo crean conveniente, siempre y cuando le den respuesta a lo que nos está pidiendo el algoritmo. ¿Ok? Bueno, volvamos entonces al algoritmo. Capturar la información. Recuerden que ¿dónde capturamos la información? En unas variables. Entonces vamos a definir las variables a utilizar. Hay una variable pues, que ya sabemos que hay que definirla, que es el arreglo. El arreglo lo vamos a colocar de un tipo alfanumérico. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar
nombre, cédula, la cantidad de portátiles, o sea que va a ser tantos números como letras a almacenar en dicho arreglo. Entonces, alfanumérico le vamos a colocar el nombre al arreglo, lo voy a llamar agenda clientes. Y recuerden que va a ser bidimensional. ¿Por qué? Que necesitamos hacer este cruce y cada dimensión que necesitemos vamos a tener que utilizar un índice para indicarlo. Entonces, ¿de cuánto va a ser? ¿Cuántas filas? Va a ser de 100. ¿Cuántas columnas? Va a ser de 5. Ya tenemos el arreglo definido. Ahora, ¿cómo voy a capturar la información que me van a ingresar? Cédula, nombre, teléfono. Necesito tener unas variables para capturar dicha información. ¿La cédula de qué tipo va a ser? Coloquémosla también alfanumérico. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer ningún cálculo con ella. El nombre. El nombre también puede ser alfanumérico. Teléfono. También no voy a hacer ningún cálculo con él. Cantidad de portátiles. Ese sí va a ser de tipo numérico o entero. Y saber si ya visitó un cliente o no. En la lógica que voy a utilizar voy a decir que en esa columna voy a almacenar un valor que puede ser 1 o 0. Si es 1 es porque yo ya visité el cliente, si es 0 es porque no. Entonces también lo voy a declarar como un numérico. Listo, lo voy a llamar visitado. Hasta ahí creo que tengo los variables que necesito. Puede que más adelante necesite más. Vamos entonces a capturar la información. Para capturar la información, bueno, listo, ya tengo dónde llevar la información, pero ¿cómo hago para pedirle información sobre 100 clientes? Entonces ahí es donde utilizamos el ciclo. Vamos a utilizar el ciclo para. Recordemos la sintaxis. Necesitamos una variable de control y esa variable de control la inicializamos. La vamos a inicializar en 0. ¿Por qué? Porque los índices del arreglo, recuerden que esta variable me va a controlar el índice del arreglo. Entonces lo vamos a inicializar en 0. Vamos a decir que mientras esa variable sea menor que 100 y la vamos a ir aumentando en una unidad. Es ahí hay que definirla. Recuerden que el ciclo para necesita que el tipo de variable sea un entero, entonces lo definimos como entero. ¿Qué vamos a hacer en el ciclo? Pues capturar la información. Entonces empecemos a mostrarles mensajitos al usuario y capturar la información respectiva. Aquí voy a decir escribir la función y le voy a decir favor ingrese el nombre del cliente. ¿De cuál cliente? Del cliente que en que vaya esta variable, ¿cierto? Entonces le voy a decir para que el usuario se ubique que me muestre la información del cliente I. Pero si dice del I, entonces me va a decir cliente 0, cliente 1, 2. Yo, pues en la lógica normal, a alguien le parecerá como así que el cliente 0, el cliente 0 no existe. Entonces le vamos a decir que va a ser la I más 1. Es decir, que cuando esta variable de control esté en 0, por pantallita me va a mostrar más 1 la primera vez. ¿Ok? Y obviamente capturo la información. ¿Dónde lo voy a llevar? Pues en nombre. Listo. Vamos entonces a hacer lo mismo para los demás campos. La cédula del cliente, ¿dónde la vamos a llevar? En ID.
El teléfono, teléfono. La cantidad de portátiles y luego si fue visitado o no. Listo, le estoy diciendo, ingrese 1 si visitó el cliente o 0 si no fue visitado. Vamos a capturar la información en la variable visitada. Bueno, de ahí capturé la información. Luego, ¿qué dice? Vamos a almacenar dicha información en el arreglo. Entonces, empiezo a llevar esa información al arreglo. ¿Cómo llevo información al arreglo? Nombre del arreglo, agenda clientes. Tengo que indicar dos índices, o sea, tengo que decirle en qué posición, y esta posición está determinada por dos índices, porque miren cómo está declarado el arreglo. Entonces, a eso le va a llevar una información respectiva. Vamos a volver a la hoja de cálculo. Entonces, vamos a ver, si estamos en el cliente número 1, yo el nombre en qué posición lo voy a llevar, a la posición 00. Entonces voy a decir que a la posición fila voy a poner inicialmente 00, que voy a llevar el nombre. Listo. Pero resulta que hay algo, vuelvo a la hoja de cálculo, que nosotros dijimos que íbamos a utilizar el ciclo para que nos controlara el número de clientes, ¿verdad? Entonces, yo tengo que mirar qué índice va a estar variando y qué índices se van a mantener estables. Si yo observo, por ejemplo, miremos en la columna de nombre, yo miro, digo, el nombre siempre lo voy a llevar a la columna 0, pero la fila me va a ir variando. Y esa variación va a depender del número del cliente. O sea, miren que va 0, 1, 2, hasta 9. ¿Sí? En este ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La variable del ciclo para nos va a ayudar a movernos en la fila. Y la columna, pues obviamente ya sabemos que en la 0 siempre va el nombre del cliente respectivo, en la 1 siempre va la cédula, en la 2 el teléfono, en la 3 el portátil y así sucesivamente. Entonces, aquí en vez de colocar quemadito el 0, vamos a colocar que va a ser en la posición y que me indica el número del cliente. Luego, pues, ¿cómo llevo los demás campos? El cliente va a ser el mismo, solamente que ya va a ser en la posición 1 y en la posición 1 voy a llevar la cédula. La cédula está almacenada en qué variable? En la variable ID. Luego, agenda, cliente. La I se mantiene. En la posición 2, ¿qué vamos a llevar? El teléfono. ¿Teléfono en qué variable está? Teléfono. Igualmente, seguimos con el cliente I, pero ya le vamos a llevar información a la columna 3. La columna 3 que tenemos, la cantidad de portátiles vendidos. Y luego vamos a llevar información a la columna 4 de ese mismo cliente. En la 4 que vamos a colocar, pues si fue visitado o no. Entonces le llevamos visitado.
Entonces ya aquí, ¿qué hicimos? Le pedimos la información al usuario y la almacenamos en el arreglo. ¿Ok? Ya, ¿qué sigue? Calcular la cantidad de portátiles vendidos. ¿Cómo yo calculo los portátiles vendidos? ¿Dónde están los portátiles que se vendieron? En la columna de portátiles, que sería ¿qué? La columna 3. Entonces es muy fácil, es sumar los valores contenidos en esta columna. ¿Y eso qué me va a dar? El total de portátiles vendidos. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Yo tengo que, o sea, ya tengo el arreglo, o sea, imaginémonos que en memoria esto está ya llenito. Pero entonces yo para sacarle la información a esta columna, pues tengo que volver a recorrer el arreglo porque tengo que volver a leer la información de cada cliente. Solamente que yo ya sé qué columna es la información que voy a ir a sacar, que en este caso va a ser la 3. Entonces, ¿cómo hago? Muy fácil. Para sacar la información tengo que, no le pienso más, necesito un ciclo para hacerlo. Ese ciclo va a ser desde... Puedo utilizar la misma i porque aquí ya la estoy volviendo a inicializar. Recuerden que cuando salimos de este ciclo, la i ¿cuánto valía? 100. Por eso fue que no entró a la otra iteración. Ya cuando llevamos 100 clientes dice 100 es menor que 100. No, es igual, entonces no continúo. Se viene para acá, la i vale 100, pero acá le estamos diciendo qué pena, vuélvamela a colocar en 0. Luego le digo que i sea menor que 100, punto y coma, y vamos a ir incrementando en 1. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Acabamos de decir, vamos a sumar esta información. Pero entonces, si voy a sumar, necesito una variable que me vaya almacenando la suma de esto. ¿Ok? Entonces vamos a declararla, vamos a decir que es un numérico también. Va a ser suma total. Entonces, ¿yo qué hago? La suma total, como ahí es donde voy a ir a almacenar información, ¿qué tengo que hacer? Antes de utilizarla, puede ser acá o al principio, yo puedo decir suma total, hágala igual a 0. ¿Ok? Y digo, entonces, suma total va a ser igual a lo que tenga, que la primera vez cuánto va a valer, 0, más que, más lo que haya en la columna 3 del cliente en el que vayamos, que lo va a determinar la i. Entonces vuelvo a hacer referencia al arreglo, digo agenda cliente, en qué posición, en la posición i, y la columna cuál va a ser, 3. Y ahí, ¿qué hice? Calculé la cantidad de portátiles vendidos. ¿Dónde quedó? En suma total. ¿Sí? Ahí ya le dimos respuesta al algoritmo. Algo que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, dice, ay, yo no puedo llevar directamente este valor, no, o sea, cuando captura la información a la posición del arreglo. Sí, parece que aquí lo dice, digamos, de la forma larga para comprender el concepto. Pero esto puede ser otra variable, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, no voy a declarar la variable nombre, sino que de una a la posición 0 del arreglo voy a llevar la información. Yo puedo hacer esta modificación y me queda perfecto porque le estoy diciendo, lea esa información y me la va a almacenar en la posición y, y la columna 0 de el arreglo agenda clientes. Entonces también puedo hacer esa variación. Ya ustedes cacharreándole, van a decidir cuál es la mejor opción. ¿Ok? Bueno, ya aquí, ya cuando tengo la información almacenada en el arreglo, yo ya puedo empezar a hacerme diferentes preguntas. Aquí pues solamente dijimos que vamos a calcular la cantidad de portátiles vendidos. Pero yo podría decir, bueno,
dígame, por ejemplo, agreguémosle una preguntita más. Eh, yo les pregunto, cantidad de portátiles comprados por el cliente 50, ¿sí? La cantidad de portátiles, ¿dónde está? En la columna 3. Entonces sabemos que yo voy a hacer referencia al arreglo, que es donde está la información. Entonces yo digo agenda cliente. Necesito dos subíndices, ¿ok? Sé que los portátiles vendidos están en la 3, no tiene pierde. La cosa es, ¿en qué fila está la información del cliente 50? Está en la posición 50 menos 1. ¿Por qué? Porque recuerden que el arreglo lo inicializamos en 0. Entonces sería 49.3. Entonces yo digo, escribir que la cantidad de portátiles comprados por el cliente 50 está en esa posición, ¿sí? Ahora, sigámosle sumando cositas a este algoritmo. Otra pregunta, conocer el número de portátiles comprados por el cliente con cédula 321. ¿Sí? Esa ya no es tan fácil. ¿Por qué? Nos están diciendo que es que la cédula del usuario es 321. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca recorrer nuevamente el arreglo y mirar si en la columna cédula tenemos esa cédula y mostrarle ahí sí la información. ¿Cómo lo haría? Entonces ahí necesariamente sí tengo que recorrer nuevamente el arreglo. ¿Puedo utilizarla ahí? Sí. Entonces vamos a decirle que mientras i sea igual a 0 y sea menor que 100 y lo vamos a ir aumentando en 1. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Hay que preguntar primero, ¿dónde, en qué fila está esa cédula? Entonces yo cómo preguntaría, sí. Agenda cliente, ¿en qué posición? Es igual a 321. Recuerden que como es alfanumérico tengo que preguntarlo con doble igual, siempre comparación, ojo que ustedes se me equivocan mucho en eso, y les digo la parte alfanumérica que sería la 321. Esa es la cédula que nos están diciendo. Volvamos a nuestro cuadrito. Entonces tenemos la cédula, ¿dónde va a estar? ¿En qué columna? En la columna 1. Entonces yo ya sé que voy a hacer en la columna 1. Pero los números de clientes va a ir variando. ¿Y quién me lo va a ayudar a variar? La I. Entonces pregunto que si en la fila que estoy, en la columna 1, el valor que allí está contenido es igual a 321. Sí, es porque ese es el cliente que estoy buscando. Entonces, ¿qué hago? Listo, de una vez. Solamente me están preguntando por los portátiles vendidos, entonces yo le digo, portátiles comprados por la cédula 321. ¿Dónde están? En agenda cliente. ¿En qué posición? ¿Qué posición dijimos que estaban los portátiles? En la 3. ¿Y en cuál fila? Si estamos en si la fila I es la que tiene la cédula igual a 321, es porque tenemos que tener lo de la fila I. Listo. Otra pregunta resuelta. Y de acá pues uno puede generarse otro montón de preguntas. Ya entonces está en ustedes que lo realicen y si tienen preguntas pues las hagan.